noches. Muy bien. Bueno, tu opinión de un momento muy rico, ¿no? Digo yo, en novedades diarias casi. Mira, me parece que hay dos cosas que son centrales. Una, que la salida del default marca a Argentina, marca a otra Argentina. Y no sé si el gobierno ha aprovechado lo suficientemente bien este hecho para instalarlo como un hito, más allá de lo económico, un hecho político trascendente. Y el otro punto que está pasando en la Argentina es que vivimos en una sociedad menos crispada. Hay problemas de la inflación, la gente está recibiendo los aumentos de tarifas, pero la sociedad hoy está quizás dándole más tiempo, que es un valor preciado que hoy necesita el gobierno, con un poco más de tolerancia y con menos crispación. La crispación se pudo ver quizás en el paso de Cristina Kirchner por Buenos Aires, generó cierta crispación, un flashback, una vuelta al pasado para ver lo que estaba, un poco sensaciones de otro tiempo. Pero la Argentina camina, hay problemas, lo planteaste, me parece que el gobierno está está marcando diferencias y contrastes con la gestión anterior, pero tengo la impresión que no está utilizando algunos elementos y algunos hitos que son trascendentes para darle más fuerza. Por ejemplo, el default. El viernes pasado, cuando Argentina pagó, fue un hecho trascendente. Y pagó, se transformó en un hecho administrativo. Yo creo que tendría que haber un uso político, desde el punto de vista político de la comunicación, estratégica un poco más agresivo. En un ratito hablamos del tema de la comunicación porque había una rispidez ahí entre Elisa Carrió y Marcos Peña, ¿no? Sí. Javier González Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias por venir. Yo estuve en Bahamas, en la reunión del BID, estuve en New York, estuve muy cerca del equipo porque después viajé a Washington. Cuando vos conocés las expectativas que había y los resultados, no sé si para festejar, pero sí para tener una satisfacción muy grande, como lo ha demostrado esas tweets de Alfonso Prat-Gay. Yo creo que empieza la política económica del gobierno, pero no solo en el aspecto económico, y coincido con Jorge que no se le ha dado el lugar que merece, porque acá empieza la política para combatir la pobreza. Porque si vos para combatir la pobreza vas a hacer cloacas, vas a hacer luminarias, para que entre el SAME, para que entre la policía, pavimentar las calles, extender los hospitales y todo esto, porque es una parte muy importante de la apuesta de Macri para combatir la pobreza. Quizás no es solo ingresos ni empleo, es también todo esto para mejorarle la calidad de vida a 15 millones de personas entre el conurbano y el norte. Todo eso es posible a partir de que se cierre con los holdouts y va a empezar a llegar la plata de todos los organismos internacionales que no venían por ese motivo y que solamente en el conurbano bonaerense son 100.000 empleos. Ese dinero que va a venir, sí, supone que en estos meses sí, va a ser primero dinero financiero, después dinero para obras, para inversiones, después los empresarios argentinos van a recién empezar a invertir el año que viene. Bueno, no seamos tan escépticos. No te pregunto, no es escéptico. Yo lo que creo es que ese dinero viene a obras. O sea, estamos hablando de los organismos internacionales que yo calculo van a ser más de 25.000 millones de dólares en los próximos 3 o 4 años, pensando en el Plan Belgrano, pensando en los cordones del Gran Buenos Aires y en una cantidad de otras obras. Y eso va a generar mucho empleo, pero además va a combatir la pobreza. Por eso empiezo por eso. Pero de lo que pasó la semana pasada, el dato no es solamente que entraron 16.500 millones a una tasa mucho más baja de la que se esperaba. El dato es que quedaron afuera 52.000 millones que hoy están yendo a las provincias, a las municipalidades y a las empresas para decirles si no quieren plata de una manera que era impensable hace pocas semanas atrás. Entonces yo creo que realmente nos hemos sacado de encima la restricción del dólar y la restricción del financiamiento. Después vendrá la inversión privada. Alguna inversión privada extranjera va a venir muy rápido, toda la que tiene que ver con empresas privatizadas, telefonía, autopistas, todo eso, hoy empieza a haber ganas de invertir y esto es una cosa más o menos rápida. ¿Cuál va a ser el impacto sobre la inflación, sobre la tensión? Bueno, el tema de inflación me gustaría decir algo. Cuando uno analiza la inflación, el índice te dice 6,
Pero si pones la lupa, hay una inflación de núcleo que está más cerca del 2 y después hay corrección de precios relativos. Esto no es lo mismo, no es que hay un 6% generalizado de aumento de todos los productos. Hay muchos productos que si vos entras a un súper, pagás 2, te llevas 3, la segunda unidad 80% de descuento. Perdóname, yo sé que es así como decir, la sensación que uno recibe no es esa. Bueno, pero... Cuando vas al súper o vas a comer o a comprar, no es esa. Bueno, pero hay una corrección, insisto, de precios relativos producto de este aumento de tarifas que sigue a los aumentos de precios relativos producto de la devaluación. Pero lo que yo te estoy queriendo decir, no que estoy corrigiendo el índice, es que superados estos meses donde se producen los aumentos de tarifas, es muy probable que junio y julio te muestren índice de inflación mucho más cerca del 2% y en una tendencia declinante. Entonces, ¿por qué? Porque también hay, y lo acepto y lo pongo sobre la mesa, porque hay que reconocerlo, un enfriamiento de la economía. La caída del consumo es del 8%. Bueno, la tasa del 38%. Bueno, esa tasa va a caer cuando estemos convencidos que la inflación es más baja, va a ser el momento. En enero se equivocaron bajándola demasiado rápido la tasa. Esta vez seguramente van a esperar que estén convencidos de que hay una caída de las expectativas inflacionarias para bajar la tasa. Es muy importante bajar la tasa en el segundo semestre del año porque ahí va a venir un proceso de remonetización. Es necesario un proceso de remonetización parecido al del 2002 al 2004 cuando Prat Gai estaba en el Banco Central. ¿Qué es esto? Que la expansión monetaria que vamos a tener no es tanto, no es exclusiva para financiar el déficit, sino para comprar dólares, para evitar que va a haber una oferta de dólares muy grande, el central va a tener que emitir dinero. Sería muy conveniente y es necesario que haya simultáneamente un aumento de la cantidad de la demanda de dinero para que esa expansión monetaria no sea inflacionaria. No te estoy diciendo que son temas fáciles los que vienen, lo que te digo es que a partir de la solución del tema de los holdouts empieza la política económica de este gobierno, no solamente en el área estrictamente económica, sino también en el área social. Jorge. Esto, ¿cómo van a conjugar, cómo debería el gobierno conjugar esto para que inyectar fondos para que aumente el consumo, que es lo que ha sostenido la economía en los últimos años, pero también que no sea inflacionaria? Bueno, yo creo que la estrategia de crecer de la mano del consumo está recontraagotada. Y está agotada de hace 6 o 7 años, cuando empezó a manifestarse en inflación, en caída de reservas, en aumento del déficit fiscal. Entonces, no hay que abusar en esta coyuntura de poner plata para aumentar el consumo. Yo creo que hay que recuperar el consumo sobre la base de la inversión. Cuando uno habla de inversión, no es algo alternativo al consumo. La inversión se traduce en empleos. Cuando uno habla de la obra pública, que es parte de la inversión, esos son, como dije, 100.000 empleos solamente en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tiene que recuperarnos, o sea, no es solamente una cuestión de repartir plata a la manera que hacía el kirchnerismo, procurando que esa plata alimente el consumo. Yo creo que acá vamos a depender de la inversión. La inversión pasa a ser el gran jugador de la reactivación económica que el gobierno espera, y yo confío que por ahora no hay motivos para ser pesimista, que se empiece a manifestar en el segundo semestre del año o en el último trimestre del año. ¿Cómo impacta el proyecto de ley para frenar los despidos en las expectativas de inversión? Bueno, el proyecto de ley es negativo porque si duplican la indemnización, la gente va a pensarlo 3 veces antes de tomar un empleado, sobre todo de tomarlo en blanco. Eso ya no funcionó. De lo que comentaste que dijo Labaña, que es un hombre que hoy no está en el gobierno, está en la oposición, yo celebro que fue categórico al decir... Bueno, fue el primero de alguien enrolado en la oposición que salió a decir esto no va. Esto no va porque no funcionó. La gente, si vos le pones doble indemnización, empieza a tratar, primero, de no aumentar los salarios en blanco, porque es una manera de reducirla. Después de tratar de que si necesita una persona, la tiene en negro. Entonces no funciona eso. Ahora, Javier, esta transición entre este momento y el momento en el cual se van a ver señales de crecimiento, de descenso de la inflación, de llegada de inversiones, en tiempo, ¿cómo se mensura? Bueno, esto explica, vos tenés razón, al decir, si se demora esto, es complicado políticamente. ¿Por qué hubo un apuro para arreglar con los holdouts que muchos han criticado? Yo no comparto la crítica, pero muchos han criticado que si hubiera sido mejor demorarla. Para justamente tener a tiempo la reactivación para el año político que se viene. A mí no me importa lo que piensa la gente de Macri en los próximos 6 meses, me importa cómo va a votar en el 2017, porque lo que aspira este gobierno es a romper la historia, la regla donde el no peronismo pierde las elecciones. O sea, que vos calculás que en el 2017 vamos a estar mejor. En el mejor. 2017 vamos a estar creciendo sin ninguna duda entre 3 y 5%.
Esa es la apuesta de la mano de la obra pública, de la mano de la inversión, que va a generar consumo, porque todo eso se traduce en salarios. Ahora, esta es la apuesta. Ahí el acuerdo con los holdouts abrió también la puerta a la toma de deuda por parte de las provincias. Por supuesto. Antecedentes hay en Argentina de que los gobernadores han salido antes a hacer un festival después de gasto público. Bueno. Es decir, en gasto público en el sentido improductivo, un gasto público de populista. Pongamos un par de números sobre la mesa para saber de qué estamos hablando. Hoy la deuda pública, externa, con privados, que es la que duele, es la que Cristina citaba en todos los discursos de apertura de la legislatura. Está en el 13% porque hoy se ha blanqueado la deuda con los holdouts que hace no se contabilizaba. Ahora, se emitió deuda para cancelar otra deuda, entonces quedó más o menos ahí, pero está en el 12-13%. Es la mitad de lo que tiene Chile, que es uno de los países menos endeudados de la región. Es la tercera parte de la que tiene Colombia y Perú. Entonces, yo estoy de acuerdo en preocuparse por la tendencia al endeudamiento dentro de 20 puntos del producto, dentro de 100.000 millones. Jorge, cuando hayamos tomado 100.000 millones, ahí preguntémonos si hay que seguir tomando. Y además hay que considerar otras tres cosas. ¿Para qué se toma? O sea, tomemos deuda para obras de infraestructura que no explican actos de corrupción, sino que realmente te bajan los costos de producir. Y tomémoslo a tasas y plazos largos y tasas reducidas. Eso es lo que va a definir la calidad del endeudamiento. No es un tema de si me endeudo o no me endeudo. La Argentina está hoy con bajísimos niveles de deuda tanto pública como privada. Entonces yo creo que hay que contar con inversión para mejorar la infraestructura. La Argentina tiene que ser competitiva, se ha quedado atrás en estos 12 años. Tenemos autopistas que están en mal estado, los celulares no funcionan, la distribución de gas y de electricidad anda mal, traer mercadería del norte del país es carísimo, los puertos son ineficientes. Todo eso hace a la competitividad. Bueno, ahí tenemos que invertir y yo creo que algo que caracterizado a Macri en su gestión en la ciudad es que le encantan las obras públicas. Y eso es lo que le significó el voto, no el relato, no el discurso, no el carisma. Y yo creo que estamos ante una política de esas características y que a partir del default de esta semana empieza a tener una luz verde para empezar a funcionar. Javier, muchas gracias, fue un gusto. Gracias. Gracias.